no va a hacer falta que les presente a Harris Whitbeck, un gran profesional del periodismo internacional y uno de los representantes de CNN en español en México y actualmente en Al Jazeera. Él es uno de los grandes periodistas de este país que además hablan internacionalmente sobre Guatemala. Es maravilloso poder tener hoy a Harris. Bienvenido, Harris, a Con Mucho Gusto. Gracias Pilar, por estar muchísimas aquí. gracias y muchas gracias por el halago. Me siento muy feliz de estar aquí platicando contigo y con tu público. Yo quisiera preguntarte, Harris, cómo un joven guatemalteco decide moverse de Guatemala hacia el periodismo internacional y cómo llega a ser punta de lanza en el periodismo internacional. Comienza cuando yo tengo 15, 16 años. Yo estaba en el colegio en los años 80, época en que pasaba muchas cosas en Guatemala. Estábamos en pleno conflicto, llegaba mucho corresponsal extranjero a Guatemala y yo desde muy chiquito siempre cuestionaba cosas. Yo veía, como mucha gente veía en Guatemala, yo veía muertos en la calle, yo veía manifestaciones, yo veía movimientos militares en la calle y yo quería saber por qué pasaban esas cosas. Planteaba las preguntas en mi casa y no escuchaba respuestas. De repente escuchaba a la gente que trabajaba en la casa hablando de los escuadrones de la muerte y yo tenía pesadillas sobre eso. O sea, un niño debería tener pesadillas sobre el cuco, sobre, no sé, pero no sobre los escuadrones de la muerte, pero yo quería saber por qué. Entonces yo desde muy pequeño empecé a cuestionar y cuando ya era adolescente y veía que empezaban a llegar muchos corresponsales a Guatemala, yo dije, yo quiero ser como ellos, porque ellos también preguntan y ellos consiguen respuestas. Entonces yo literalmente después del colegio me iba al Hotel Camino Real en las tardes a sentarme en el lobby ahí a ver periodistas y a hablar con ellos y decirles, miren, yo quiero ser como ustedes, ayúdenme, yo los ayudo, yo soy su chofer, soy su traductor, lo que quieran. Claro. Y así algunos de ellos como que me tomaron cariño y me apadrinaron de cierta manera. Una de ellas es Lucía Newman, quien es actualmente colega mía en Al Jazeera, pero fue una gran corresponsal en América Latina para CNN. Entonces, a lo largo de mis estudios universitarios me mantuve en contacto con ella y cuando terminé mis estudios la llamé y le dije, mire, ya soy, según yo, ya soy periodista, ahora ayúdame a entrar a trabajar. Entonces, así fue como entré a CNN. ¿Qué mecanismo tenéis o qué tipo de sangre, qué tipo de ADN tenéis para continuar cuando detrás de las cámaras están los tiros, está la gente corriendo, están situaciones violentas? Pues mira, yo creo que el miedo es un gran aliado. El miedo es algo que te mantiene alerta, te mantiene vivo, te mantiene básicamente muy en contacto con la realidad de lo que estás viviendo. Sin embargo, para mí el miedo se desvanece en el momento en que sé qué está pasando. O sea, el miedo es la falta de información. Claro. Y a mí me pasaba, por ejemplo, cuando me destacaron en Afganistán, que Afganistán fue el primer gran conflicto a nivel masivo que yo cubrí como reportero. Recuerdo que yo estaba en Argentina haciendo otro reportaje, me llamaron y me dijeron, ¿te puedes ir a Kabul? O sea, de un día para otro. Y yo dije, por supuesto que sí, ahí es donde está la noticia, quiero estar ahí. Pero después me dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Qué miedo, ¿no? Pensé en mi familia, pensé en cómo iban a tomar ellos la noticia y ahí empezaron las dudas y los temores y total, dije, no, me tengo que preparar, me preparé, volé de regreso a México, ahí empecé a hacer todo preparativos, me tuve que poner vacunas, tuve que comprar equipo, tuve que empezar a leer y estudiar y volé de México a Moscú, de ahí para llegar a Tayikistán y de ahí como ya pasar a Afganistán y empezar a trabajar. El vuelo de Moscú de México a Moscú fue el más largo de mi vida porque realmente iba o sea, no sabía qué estaba haciendo. Pero asustado. Sí, pero fue aterrizar en Dushanbe y ya sentir ese aire exótico y ya ver gente que nunca había visto y ya sentir el olor de guerra y ya sentir, porque o sea, Dushanbe era una como base era como la punta de lanza del conflicto, o sea, estaba justo al lado de la frontera. Y ahí me apasionó tanto lo que estaba viviendo que se desvaneció el miedo. Luego, al cruzar la frontera y cuando me dicen que no hay un helicóptero que me va a trasladar de una manera muy cómoda a Kabul, o sea, un vuelo de 1 hora, no hay helicóptero y me tocó hacer un viaje a caballo por 7 días cruzando la cordillera de los Hindu Kush, que es una maravilla. Es una barbaridad de cordillera. Sí. Lo vi como una gran aventura. Claro. Y con mucha curiosidad y me enfoqué en hacer esas preguntas que siempre quise hacer desde niño. Claro. Entonces ya te enfocas en lo que estás viviendo y en la logística, porque hay mucha logística involucrada en recabar información y enviarla. Entonces se te va, o sea, como que te enfocas en lo que estás y el miedo se desvanece.
Realmente las empresas internacionales de periodismo, las agencias internacionales, proveen de seguridad a los periodistas, que muchos de ellos son autónomos y son los que cubren la noticia, o realmente son personas que tienen que estar luchando por su espacio y también por su seguridad privada. Cuéntanos un poco, ¿cómo lo ves tú? Te puedo contar mi experiencia personal. Cuando yo estaba de planta en CNN, que yo era uno de los corresponsales de planta que estaban entrenados para hacer cobertura de guerra y entonces por eso me cuidaban mucho, me mandaban a estos conflictos, iba muy cuidado. Sí, había todo un departamento de seguridad, nos daban a nosotros entrenamientos especializados para saber cómo reaccionar en áreas de combate, primeros auxilios, cómo reaccionar si te secuestran, cómo negociar, cómo mantener la calma, cómo mandar mensajes en código, o sea, si se diera la oportunidad. Ajá. Todo eso, ese conocimiento me lo dieron, o sea, lo adquirí trabajando para una empresa grande como CNN. Ahora que estoy con Al Jazeera, que estoy más como independiente, pero trabajando cosas muy particulares con ellos, y decidí hacerlo así porque quiero tiempo para hacer más cosas en Guatemala, que ya hablaremos. El cuidado es el mismo. El cuidado es el mismo porque en este caso me contrata Al Jazeera para ir a una cobertura y en ese momento pues ellos son responsables de mi seguridad. O sea, que realmente sí las empresas sí proveen de una cierta seguridad. Sí, pero hay muchos periodistas independientes que se van solos porque ellos tienen la pasión, que es muy loable que tengan esa pasión por la información también, buscar la verdad, pero que no cuentan con ese apoyo, de repente no cuentan con ese nivel de conocimiento. Y que venden sus noticias a agencias internacionales, Reuters, exactamente, sí, sí, etcétera. Exactamente, sí, y es algo muy controversial y yo admiro muchísimo a mis colegas que son freelance, claro, así, pero también a veces me pregunto si, dada la realidad, el surgimiento de grupos como ISIS, que ya es otro paradigma el que se está manejando ahora, me pregunto si realmente vale la pena. Pero es que si uno es periodista, uno quiere estar ahí. O sea, a mí me preguntaban por qué te vas tanto a Irak, que si yo hice 13 viajes, 13 misiones a Irak en el momento más álgido del conflicto, y me preguntaban a cada rato, pero ¿por qué no? O sea, vámonos a Puerto Vallarta el fin de semana, ¿por qué tienes que ir a Vallarta? Pues porque ahí está la noticia, o sea, uno quiere plantear en el caso mío, yo quiero seguir planteando preguntas y generando respuestas ahora. Me encanta tenerte, Harris. Yo quisiera además que me contaras un poco cómo te sientes tú ahora que has llegado a Guatemala y cuáles son los pasos que te traen para acá. Pues mira, estuve fuera más de 20 años. Yo me fui de aquí muy joven, me fui físicamente pero no sentimentalmente porque yo siempre he sido un enamorado de mi país, enamorado irracional quizás de mi país, pero realmente... ¿Existe otro tipo de enamoramiento? Bueno, es cierto. Pero siempre, mi plan de vida siempre fue ese, siempre fue de regresar. Después de 20 años de carrera en CNN, te soy sincero, me empezaba a aburrir un poco. Ya, claro. Me decían, vete a este conflicto, vete a cubrir este huracán. Y yo sentía que ya lo único que tenía que hacer era sacar de mi archivero el guión de huracanes o el guión de conflictos. Entonces ya yo necesitaba, porque realmente nunca me había tomado un descanso en esos 20 años. O sea, me iba de vacaciones cortas, pero ya se volvió rutina. Y sentí que era necesario tomar un poco de distancia, refrescarme y meditar muy bien sobre cuál iba a ser la siguiente fase en mi vida. Claro. Sobre todo cuando ya llega uno a una determinada edad, que ya no tienes 25 años. Ya, sí, o sea, yo cumplo... La vida no te lleva, ya te vas tú con ella, tú decides dónde vas. Claro, sí, yo cumplo 50 años este año y 50 años es importante. Son los mejores años de nuestra vida, Harry. Sí, favor, bueno, yo creo, no, o sea, claro. le doy la bienvenida total a los 50 años, pero realmente sentía que no sabía si quería pasar mis próximos décadas, las 30, que me queden, sí, haciendo lo mismo. Entonces dije, o sea, en 20 años he adquirido mucho conocimiento, he construido mucho y quiero ver cómo poner eso al servicio de mi amor por Guatemala. ¡Qué maravilla! Sin dejar el periodismo, porque el periodismo siempre va a estar en mí. Y ahora tengo la ventaja de poder estar destacado en Guatemala haciendo producciones esporádicas, digamos, para Al Jazeera. Eso me mantiene afuera también y tengo tiempo para desarrollar actividades aquí en Guatemala. Harris, es un placer estar contigo. Gracias. Yo invito a todos nuestros amigos que nos vean en nuestras redes sociales también, que vuelvan a ver esta entrevista y si no la vieron, la busquen en nuestra web
ya saben, con muchogusto.tv, ahí estamos todo el tiempo enlazados. Pero Harris, yo te voy a seguir llamando en otras ocasiones para que nos cuentes un poco qué es lo que va a continuar. Perfecto, Y gracias. por dónde va ese mundo de Harris Whitbeck aquí en Guatemala, sobre el apoyo efectivamente y sobre esa complicidad tuya con el medio y con el país. Te agradezco muchísimo y no sin antes me despido sin darte tus mermeladas, Harry. No, si para eso vine, Este es el Pilar. postre, claro, por supuesto. Muchas Gracias, gracias. Harry. Un placer. Qué delicia, muchas gracias. Gracias. Qué gusto.